Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar de las micorrizas, qué son y qué beneficios tienen para nuestras plantas. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar después de este pequeño anuncio que es ni más ni menos que recordarte que si querés ir semana a semana, ir aprendiendo un poquito de jardinería y de paisajismo mientras estás realizando las tareas del hogar o en el mismo jardín, tenés el podcast premium Aprende Jardinería desde la plataforma mumbler.io o como fans, si apoyás el podcast de jardinería y paisajismo, también accedes a los audios de este podcast privado. Como plus, tendrás el acceso al grupo cerrado de Telegram para poder aprender y compartir tu experiencia con otros amantes de las plantas y de la jardinería. Y ahora sí, vamos a ver qué son las micorrizas. Posiblemente has escuchado hablar de ellas en algún que otro programa, si has escuchado y si has visto algún documental sobre jardines verticales, porque también se utilizan, y lo mismo en el agro. Las micorrizas no son ni más ni menos que un tipo de hongos que se encuentran en una muy estrecha relación con las raíces de las plantas. ¿Para qué sirven estas micorrizas? ¿Y por qué están allí? Bueno, esta relación simbiótica en donde el hongo beneficia a la planta y la planta beneficia al hongo, se ayudan mutuamente, tenemos que las micorrizas van a absorber azúcares desde las raíces de las plantas, pero le van a aportar nutrientes que absorben del suelo, como por ejemplo el fósforo, el nitrógeno, el calcio, el azufre, el potasio, el zinc, y que los va a entregar a las raíces. Entonces, esto presenta un papel fundamental al momento de hacer como una especie de extensión de la superficie o del volumen que las raíces cubren en el suelo. Es como si extendieran sus raíces y le dan la posibilidad de asimilar, por ejemplo, el fósforo, que es bastante más complejo para las plantas. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que estos hongos se pueden aplicar, hay en el mercado distintos grupos de estos hongos, distintas asociaciones, para que uno pueda agarrar y, por ejemplo, aplicarlo en el agro, porque va a favorecer a las plantas, o también a lo mejor a nuestras macetas, e incluso cuando se trabaja en jardines verticales, ya sea con sistemas con sustrato o con sistemas de hidroponía, se puedan aplicar estas micorrizas, las plantas realicen con sus raíces esta relación simbiótica y se beneficien a ambos. A nosotros lo que nos interesa es el desarrollo de las plantas. Entonces, resumiendo, en los cultivos, ¿cuáles son los beneficios más importantes? Tenemos facilitar la absorción de nutrientes, como te estaba diciendo recién, pero también la absorción del agua. También presenta como una doble función, en este caso es protectora. ¿Y de qué protege? Y de nemátodos, que son unos pequeños bichitos que se alimentan también de nuestras raíces y que las dañan, y también de otros hongos, pero en este caso patógenos, que por ejemplo podrían llegar a producir la podredumbre de la raíz. Hacen también como una especie de función en la cual limitan la absorción de nutrientes que no son tan buenos como por ejemplo algunos metales pesados. Ese tipo de cosas también es fundamental. Y hace esto que te comentaba de permitir que esas raíces se expandan y exploren mayor volumen de suelo. Es probable que hayas visto a las micorrizas cuando has comprado una planta en el vivero, en el centro de jardinería, y la sacas de ella para llevarla a tu jardín. Y ves que las raíces tienen como unos pequeños pelitos de color blanco muy finito. Bien, esas son las micorrizas, esos son los hongos. Si ya estás pensando en comprar y aplicarlo en tu jardín, te cuento. Lo vas a hacer más o menos a la semana de que colocaste las plantitas nuevas. Fuiste, compraste los plantines florales, los colocaste o compraste algún pequeño arbusto, lo colocas en el jardín. Cuando las plantas son chicas, son del tipo herbáceo, estima que vas a estar utilizando una dosis de unos 30 gramos por cada 100 metros cuadrados del jardín. Si vas a colocar algún arbolito frutal, ya vas a colocar una dosis un poco menor en el sector de las raíces. ¿Cuándo lo vas a usar? En árboles frutales o en árboles ornamentales que estás recién colocándolos en el jardín. ¿Cuándo lo vas a aplicar? En el caso de los árboles que pierden las hojas,
como por ejemplo si querés colocar un manzano, si querés colocar un peral, un duraznero, lo vas a hacer cuando inicie la brotación. Y en el caso de aquellos que tienen hojas permanentemente como un cítrico, como un limonero, lo vas a estar haciendo apenas se esté terminando el invierno. Algo que me estoy olvidando es de comentarte que mientras mayor sea el contenido de materia orgánica que tenga tu suelo, mejor va a ser la fijación de estas micorrizas a las raíces de las plantas. Entonces, si tu suelo es pobre en materia orgánica, incorporar un buen sustrato en el hoyo de plantación va a ser fundamental para que las raíces puedan crecer, puedan realizar esta relación simbiótica con las micorrizas y explorar más volumen de suelo y desarrollarse mucho mejor las plantas. Y ahora, antes de finalizar, un resumen de los beneficios de las micorrizas. Primero, facilitan entonces la absorción de agua y de los nutrientes del suelo. También te permite proteger de forma física, en este caso, a las raíces de otros hongos que en este caso son patógenos y de microorganismos como los nemátodos. También van a limitar la absorción de algunos metales pesados, como el caso del cadmio. Permiten este desarrollo de las raíces y la capacidad de exploración de las raíces de las plantas. También te van a ayudar a recuperar a las plantas frente a un estrés y van a ayudar a que el suelo también retenga un poco más de humedad. Todo esto es fundamental para el crecimiento ideal que nosotros esperamos de nuestras plantas. Las micorrizas son aliadas, las cuidamos tratando de no aplicar fungicidas, de no aplicar insecticidas y como es fundamental en la absorción del elemento fósforo para las plantas, entonces el uso de fertilizantes con grandes cantidades de fósforo también es perjudicial para ellas. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya sido de utilidad, que este contenido te haya gustado. Si es así, déjame el me gusta, compartilo, deja tu reseña en Apple Podcast o en la plataforma que puedas para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Muchas gracias y hasta entonces.